presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que se conectan con nuestra señal a través de la emisora Radio Perspectiva Bíblica Mundial, aquí en Venezuela. Agradecemos su tiempo e interés en los temas que compartimos a diario con todos ustedes. Y de igual manera quiero agradecer, como lo hacemos de costumbre, a la majestad de los cielos, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por su guía y dirección en los temas y mensajes que divulgamos para nuestro tiempo. Hoy estaré compartiendo con todos ustedes el tema que lleva por título El juicio investigador. Muy bien. Bueno, este es un tema, distinguidos oyentes, demasiado, pero demasiado importante, relevante y vital, por los tiempos que estamos viviendo. Estamos en la recta final. Yo diría que en los 100 metros, los 100 últimos metros de la carrera final hacia la terminación del plan de redención. Así es. Veamos algunos aspectos básicos que tienen que ver con el juicio investigador. Sí. El juicio investigador, o también pudiera llamársele juicio preadvenimiento, es una de las doctrinas pendulares de la iglesia remanente de los últimos días. Sin ella, pues, esta doctrina, este conocimiento, esta iglesia remanente, pues, no sería la misma. Perdería precisamente el objetivo principal de predicar la verdad presente, precisamente por este juicio investigador que está en pleno desarrollo. Esta verdad, más que causar miedo por la palabra investigador, tiene como objetivo es revelar las acciones salvíficas de Dios en su santuario celestial, precisamente desde el año 1844 después de Cristo, o sea, de nuestra era cristiana. Hoy trataremos elementos básicos sobre esta etapa de este juicio escatológico. Y para ello creo que se hace pertinente comenzar este tema con la siguiente pregunta. Sí, con las siguientes preguntas. ¿Es necesario un juicio investigador? ¿Realmente Dios está haciendo lo correcto al pensar llevar a seres humanos justificados a su reino eterno? Y si los llevara, Él sería justo y la paz en el cielo continuaría. Bueno, si Dios no los llevara y los destruyera totalmente, ¿dónde estaría el amor que tanto pregona? Son 3 preguntas importantes. Pero siguen algunas preguntas más con respecto a aquellos seres humanos justificados que estarán en el cielo. ¿Merecerán estar en ese lugar y morar con los ángeles por la eternidad? Y vuelvo y repito, ¿habrá necesidad de un juicio? Pues la respuesta es claro que sí. Y oportunamente, inequívocamente, claro que sí. Porque Dios y su pueblo fiel están siendo acusados día y noche por el enemigo de las almas. El adversario homicida y calumniador, sabemos que Satanás, ha planteado que los seres humanos no son dignos de volver al cielo y que Dios es injusto y no misericordioso. De paso, ha argumentado que llevar a seres humanos al santuario celestial sería un riesgo que los seres no caídos no debieran permitir. Finalmente, el acusado principal aquí en esta situación
lamentable sería Dios, que es el gobernante del universo, creador de los cielos y la tierra, del universo entero. Por ello, el juicio investigador trata de responder todos estos planteamientos. Ahora, veamos a quiénes, o mejor dicho, veamos quiénes son los involucrados de este juicio. Bueno, miren, distinguidos oyentes, en este juicio los acusados son inicialmente nuestro Dios eterno y sus hijos, aquí en la tierra, aquí en la tierra. Y esto lo puede confirmar usted en el libro de Job, el capítulo 1, le insto a que lo lea para que vea cómo funciona Satanás, ¿no? Y también en el libro de Zacarías, capítulo 3. Y podemos ver que los testigos son los ángeles y seres no caídos en otros mundos, como lo expresa Primera de Corintios, capítulo 4, verso 9. El acusador, por supuesto, sabemos que es el diablo, como lo expresa Apocalipsis 12:10. El lugar donde se desarrolla este juicio es en el santuario celestial, y la fecha de inicio de este juicio, bueno, comenzó en 1844, como lo dijimos anteriormente, después de Cristo, y lo puede corroborar en el libro de Daniel capítulo 8, verso 14, cuando dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Cierro comillas. Daniel 8:14. Pues miren, esta profecía, la más larga, por cierto, de todas las demás, comenzó en el año 476 con el decreto dado por el rey Artajerjes para la reconstrucción de los muros y el templo en Jerusalén, y culminó en el año de 1844 de nuestra era, precisamente, que es cuando se concretan las 2300 tardes y mañanas de la que señaló el profeta Daniel en el texto antes citado. Entonces, del 476, cuando arranca la orden, hasta el que es para la reconstrucción de los muros y el templo de por orden del rey Artajerjes, si usted suma 2300 años en adelante, pues se puede concretar pues que el tiempo culmina en el año de 1844. Ahora, el caso nuestro es un caso patético y único en el universo. Desgraciadamente, el ser innombrable, que sabemos que es Hasatán, con su caballería vinieron a parar aquí en este planeta, y hemos visto el daño que han causado estos degenerados, pero en un promedio de 6000 años aproximadamente. Y eso está en suspenso y viva tensión ante los seres no caídos del universo, que están mirando lo que sucede aquí en la tierra y desean ver cómo Dios se está juzgando y salvando, y si los seres humanos justificados merecen o no morar en el reino celestial eterno. Ahora, preguntamos, ¿no creen ustedes que esa es una razón de peso entre otras más significativas? Por supuesto que sí. Muchos ahora mismo se estarán preguntando, ¿para qué investigar a los hijos de Dios aquí en la tierra? Ojo, este juicio determina es la justicia soberana de Dios para que los seres no caídos se cercioren cómo Dios otorga su salvación y cómo nosotros experimentamos dicha salvación. En resumidas palabras, el propósito principal del juicio investigador es vindicar a Dios, a su pueblo y a su santuario. Ahora, ¿ante quiénes? Repetimos, ante los seres no caídos, por la constante acechanza que ejerce el diablo, incriminando, señalando y reprochando a nuestro Señor Jesucristo y a su creación humana. Por eso es que se hace necesario un juicio investigador. Pero ahora quisiera, pues, antes de precipitarnos a dar alguna conclusión en referencia, debemos examinar minuciosamente la base bíblica de este juicio preadvenimiento, que precisamente, como hemos dicho, está sucediendo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra con gloria y majestad. Sí, clara e inequívocamente existe sobrado sustento bíblico para argumentar a favor de un juicio previo al advenimiento. Usted debe comprender que cuando Cristo retorne a esta tierra, solo emitirá el veredicto. Por ello, se supone que antes de su venida,
él debió haber iniciado un proceso judicial. Por supuesto que sí, que como hemos dicho, dicho proceso comenzó el 22 de octubre del año 1844 de nuestra era. Recuerden, esta fue la fecha exacta cuando culminó la profecía de las 2300 tardes y mañanas, lo hemos dicho ya en dos oportunidades, que anunció el profeta Daniel, y que alcanza hasta cuando nuestro Señor pasa del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial a ejercer dicho juicio. ¿Por qué al lugar santísimo? Porque ahí es donde está el arca del pacto, donde están los 10 mandamientos, y por eso es que nosotros vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Para ello, entonces repasemos y examinemos el fundamento bíblico que lo sustenta. Sí, miren, distinguido oyente, dicho juicio, como les he señalado y justificado, viene profetizado desde el profeta Daniel, en el capítulo 7, escrito en el año 550 a.C. Este capítulo, y Daniel pues profetizó aquí en este capítulo el inicio de un proceso judicial después de la caída del cuerno pequeño. Sabemos que el cuerno pequeño significa que es el anticristo, y ese cuerno pequeño es el obispo de Roma y su curia romana, es decir, el Vaticano, y antes de la segunda venida de Cristo, por supuesto. Ahora, vamos a ver, yo les recomiendo que lean el capítulo 7 completo de Daniel. Una vez que lo lean, pueden pausar aquí este tema, lean el capítulo. Por razones de tiempo no podré leerlo, pero ustedes sí pueden hacerlo, pueden pausar este tema aquí, vayan allá al capítulo 7, lo leen completo y podrán verificar que en este capítulo se verifica justamente, se habla de un león con alas que por supuesto tuvo su cumplimiento con el periodo babilónico, que es Babilonia, que va del 605 a.C. al año 539 a.C. Este mismo capítulo habla de un oso con 3 costillas, que representa y se da en cumplimiento con los medos y los persas que suceden a Babilonia. Comienza en el año 539, cuando cae el imperio babilónico por razón de los medos y los persas, hasta el año 331 a.C. Luego vemos que habla de un tigre con 4 cabezas. Bueno, esta sección representa a Grecia. Grecia es la que sucede a los medos y los persas, que va del 331 a.C. al año 168 a.C. Luego vemos una bestia que está en el verso 7, o en el versículo 7 del capítulo 7, que eso representa la Roma imperial en aquel entonces, del año 168 al año 476 después de Cristo. Estamos hablando de Roma, que es la que tumba a Grecia y se instala Roma como imperio en la tierra. Y tú culmina en el año 476 después de Cristo. Vemos también ahí en ese texto del capítulo 7 la persecución del cuerno pequeño por 3 tiempos y medio, como lo expresan los versos 8 y el verso 25. Bueno, sabemos que es Roma papal y su dominio, el dominio que ejerció por 1260 años, que van desde el año 538 después de Cristo al año 1798. Una vez cae el imperio romano, ¿verdad? En el año 476, cuando cae el imperio romano, se divide a través de las 10 tribus bárbaras, que fueron los que tumbaron a Roma. Queda el imperio fragmentado en 10 toletes, y que es lo que conocemos hoy la Unión Europea. Y en ese año, justamente en esos 1260 años que habla la profecía, va del año 538 al año 1798, es cuando comienza la preeminencia papal, año 538, y termina en 1798 con la orden que dio Napoleón para meter preso al obispo de Roma del momento,
y para quitarle la hegemonía política. Y ahí se cumplen exactamente los 1260 años de lo que habla esta profecía. Se abre también, entonces, en este momento que cae la Roma papal, perdón, la hegemonía política de la Roma papal, comienza entonces una escena judicial en los cielos que va del versículo 9 al versículo 10 del capítulo 7 de Daniel, que es lo que llamamos el juicio investigador, comenzando en 1844. Y por supuesto termina con la venida del Hijo del Hombre, que es Jesucristo nuestro Señor, va en los versículos 13 y 14 en Daniel, y su cumplimiento lo especifica el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versos 14 al 20, la segunda venida de Cristo. Entonces podemos ver que entonces Daniel fue el profeta que se levantó para hablar de la profecía de los últimos tiempos. Y vamos a leerla aquí para que tengan un poquito de más de entendimiento o claridad en este tema. Daniel 7, 9 a 10 nos habla lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, el Padre Celestial, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo, de su trono, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, ángeles, y millones de millones asistían delante de él. Dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí comienza prácticamente un juicio, ¿no? Los libros fueron abiertos. Entonces, en el mismo libro de Daniel capítulo 7, del verso 13 al 14, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, quien era nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, que vino hasta el anciano de días, hasta su padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino. Subrayen esto: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cierro comillas. Por ello, el mismo Jesucristo declaró en los evangelios, allá, específicamente en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 18, dijo: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dada por el Padre, por supuesto. Y si lo podemos corroborar también en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, del 40 al 42, él dijo: a este levantó el Padre, Dios, ¿no?, al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Está hablando de los apóstoles y está hablando de Jesucristo. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y subrayen, que testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Ahí está, lo están corroborando los apóstoles, Hechos de los Apóstoles. Por eso es que en el libro de Juan, en el Evangelio, capítulo 5, versos 28 al 29, dice lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta es la venida de Cristo, y está diciendo que cuando Él venga, regrese, ¿no?, los que estén en los sepulcros, aquí se cae de antemano el espiritismo que tiene la Iglesia Católica y que tienen las iglesias evangélicas, diciendo que cuando una persona muere se fue para el infierno o se fue para el cielo, o un ilusorio sitio llamado purgatorio. Todo eso es chantaje, todo eso es una vulgar mentira, porque nadie está ni en el infierno, ni en ningún cielo, ni en ningún purgatorio. Todos los muertos, dice el libro de Eclesiastés, están en su sepulcro, esperando esta orden que acabamos de leer en Juan capítulo 5, donde dice que no nos maravillemos, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, unos para resurrección de vida y otros para vergüenza y confusión eterna.
Por eso debemos estudiar las escrituras, apreciados. El libro de Hebreos, capítulo 10, verso 30, dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Dice ¿quién? El Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Esa es una ratificación de lo que venimos hablando. El libro de Corintios, segunda epístola del apóstol Pablo, capítulo 5, verso 10, dice que es necesario que todos, no una parte, otra, no, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo mismo que dice el libro de Eclesiastés, que por cada palabra que hayan dicho en nuestros labios daremos cuenta de ellas en el juicio, lo oculto y hasta lo que no es oculto. Hoy finalizando el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, también ratificando esto, ¿no? La primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 17, dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Está diciendo aquí que el juicio del Señor debe comenzar por la casa de Dios, o sea, por su iglesia, su santuario. Y si primero comienza por nosotros, lo está diciendo ahí el apóstol Pedro, ¿cuál entonces sería el final de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, el justo es aquel que cumple la justicia de Dios, que ha guardado sus mandamientos, y dice que con dificultad se salva. Entonces él se pregunta, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? ¿Se fijan? La Biblia dice que el juicio debe iniciar primero por la casa de Dios, por la iglesia, por el santuario. Una vez que termine en la casa de Dios, o sea que la gracia se le acaba primero a la iglesia, entonces viene el restante. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 20, viene a ratificar todo. Dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros, aquí está, subrayen, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El que esté en ese libro anotado es el que va para la goma. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Estas son escenas, por supuesto, de un juicio. Apocalipsis 22:12, entonces se verifica porque hay un juicio por advenimiento, porque él dice que aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Bueno, este es el versículo matador. Si el Señor viene con el galardón, es porque ya ha sido celebrado un juicio preadvenimiento. Esta es la evidencia sustancial que determina que ha sido celebrado un juicio que dará por resultado, con la venida de nuestro Señor, la suerte de cada ser humano que ha pasado por esta tierra, vivos y muertos. Entonces, por eso vemos en Apocalipsis capítulo 14, del 6 al 7, está escrito precisamente en el año 96 después de Cristo por el apóstol Juan, donde se cumple la profecía dada por Daniel, que ya lo hablamos, que daba el inicio de un juicio antes de su segunda venida. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis es el cumplimiento de lo que habló Daniel. Y Apocalipsis 14, del 6 al 7, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, ese es el mensaje del primer ángel, que tenía el evangelio eterno porque no tiene principio ni fin, para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿A quiénes? A toda nación, tribu, lengua y pueblo, que no se queda nadie por fuera, diciendo a gran voz: teman a Dios y denle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. No dice que llegará, dice que ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ahí lo tienen. El texto es inequívoco. Dice que el juicio ha comenzado justo antes de lo que sigue. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Si ustedes siguen estudiando en ese mismo capítulo 14 del 6 al 7, pero en ese mismo capítulo 14, dos textos más adelante, exactamente capítulo del 14 al 20, dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, Jesucristo, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda.
Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre esa nube: mete tu hoz y cosecha, porque la hora de cegar o de cosechar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cosechada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña en la tierra, y echó las uvas en el gran lugar de la ira de Dios, en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Cierro comillas. Entonces, ¿eso cómo lo podemos llamar? Eso es inequívocamente, distinguidos oyentes, el inminente glorioso advenimiento de nuestro Señor. Y ahí vemos cómo el Señor, dos textos antes a este texto que va del 14 al 20 del capítulo 14 de Apocalipsis, habla de que hay un juicio que ha comenzado, que fue el que Daniel predicó o profetizó en el capítulo 7. Todo concuerda, distinguidos oyentes, todo concuerda. El juicio está en pleno desarrollo, hermano. Esto está delicadísimo. Ahora, finalmente, ¿qué se hace en este juicio? Bueno, como hemos visto, marca la retribución, tanto la salvación o la perdición ejecutada por su obra extraña, la del Señor, por los resultados que arroja el juicio. Es decir, se justifica al ser humano arrepentido que se acerca honesta y humildemente al santuario celestial para pedir oportuno socorro, claramente entendiendo que reconoce que es un pecador, reconoce que Cristo es el único y suficiente Salvador, y comienza a guardar los mandamientos de Dios como Él estableció, porque esas son sus condiciones. También, bueno, se justifica al ser humano arrepentido que se acerca al santuario celestial para pedir oportuno socorro. Eso lo expresa Hebreos 4:16. Se imputa con ello pues la justicia de Cristo en la persona arrepentida y la perdición para todo aquel que desestimó la voluntad de Dios en obedecer su mandamiento. Aquí no hay que buscar más nada. Se expía o se eliminan los pecados de los hijos de Dios, es decir, los obedientes, los fieles, los leales, que también se les llama santos en la Biblia, cuando confían en la intercesión de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, único sumo sacerdote, no hay otro. Aquí no hay más un sumo sacerdote, el único Jesucristo. Por esta razón, este juicio es a favor del pueblo obediente, leal a Dios, como lo expresa Daniel capítulo 7, verso 22. Solo serán revisados los casos de los que durmieron en Cristo y los que al final, estando vivos, se mantuvieron firmes y leales al pacto sempiterno dado por Dios. Los que no lo hicieron, el Señor ni se molestará, ni se molestó en revisar dichos casos. Pues solo esperar que luego del milenio sean resucitados para su condenación eterna. Así es, los que no sellaron el pacto eterno y decidieron mantenerse apartados y en oposición a los mandamientos de Dios, a los genuinos, los que dijeron que el domingo es el día del Señor, los que dijeron que los muertos están aquí o están allá, los que dijeron que la ley de Dios está clavada en la cruz, los que dijeron que la ley de Dios, el decálogo, era para los judíos únicamente, que ahora somos salvos por gracia nada más exclusivamente, sin nosotros desestimando sus mandamientos. Bueno, ya han sido juzgados. ¿Van a ser juzgados cómo? ¿Para qué revisar un caso de alguien que jamás reconoció la soberanía y la potestad del Señor Jesucristo? Más bien prefirieron antes obedecer a sacerdotes y ministros corruptos que jamás estimaron los mandamientos genuinos de Dios. El Señor lo dijo. ¿Dónde lo dijo? En Mateo capítulo 10, verso 32. Dijo: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué cree usted que significa negar a Jesucristo?
o confesarlo. ¿Acaso que yo de la boca para afuera voy a decir que creo en Él y si no lo obedezco, entonces el Señor Jesucristo se va a comer ese caramelo? Eso se lo va a comer usted y su generación. Pero Jesucristo no come caramelo porque Jesucristo no es ningún retrasado mental. El retrasado mental es el que dice que cree en Jesucristo y que cree que Jesucristo le va a creer eso si no lo obedece. No, negativo. Si no perdonó a los ángeles que estaban en el cielo, allá arriba, una tercera parte los arrojó del cielo. Si no perdonó a los antediluvianos, si no perdonó a Sodoma y Gomorra, si no se perdonaron a los judíos que lo crucificaron, que no hicieron lo que Dios les recomendó en el momento, ¿usted cree que usted lo va a perdonar? Uno que ha tenido 2000 años para poder rectificar y ver todo lo que ha pasado, y entonces usted cree que usted no guardó los mandamientos y entonces usted se salvó porque usted es hermoso, usted es precioso. Negativo, usted va para el lago de fuego, apreciado. Eso es muy lamentable. Para eso son estos mensajes, para eso es la Biblia, para eso es el Espíritu Santo, contrarle su corazón, para que la gente se arrepiente y busque apremiadamente a Dios y selle su pacto definitivamente con Él antes de que sea demasiado tarde, ¿sabe? Pues, ¿sabe por qué? Porque está a puntico de ser dictaminada la sentencia de parte de nuestro Señor cuando diga consumado es, ahorita en el juicio investigador. Y para todos aquellos que profesan religiones ancestrales, asiáticas, judíos ortodoxos o cualquiera otra que no haya reconocido a Cristo como su Dios Salvador único, será dejado atrás para su perdición eterna. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Esto está gritándole al planeta entero que no hay otro camino ni nombre alguno fuera de nuestro Señor Jesucristo que pueda llevarlo a usted o a su familia o a su cofradía a la salvación o la vida eterna. Así que el juicio preadvenimiento es un juicio para salvación o condenación, tanto de los que ya murieron y de aquellos hijos o no de Dios que estén vivos. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Oyó? Así que, mi querido hermano, amigo, apreciado, si me quiere tener como amigo, si me quiere tener como hermano, podemos concluir que gracias al juicio investigador, los seres no caídos verán cómo Dios está jugando con total imparcialidad. ¿Por qué? Porque al final declarará, en el libro de Apocalipsis lo registra, capítulo 19, del 1 al 2, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. Y sabemos que esta gran ramera, que es la madre de las rameras, la madre porque tiene hijas, es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y las rameras o sus hijas, que son rameras, son todas aquellas organizaciones que dicen que no son católicos, pero que siguen guardando el mismo día que instituyó Roma como día de reposo, que es el domingo, que eso a quien honra es al obispo de Roma, y que siguen creyendo en la inmortalidad del alma. Y en la inmortalidad del alma cree el planeta entero, ¿sabes? No solamente los evangélicos, que creen que la gente está en un infierno que no existe. La palabra infierno en la Biblia significa Sheol, Hades, y eso significa el sepulcro. No hay ningún candela ni nada de eso. Eso no existe. Olvídense de eso. Es una comiquita del Hollywood del Vaticano. Y la gente le creyó, el mundo entero. Lastimosamente, debo decirle que si usted no sale de ese engaño, usted no va a poder calificar. Entonces, no nos debe quedar dudas que el juicio investigador es para salvación para los que han decidido ser fieles. Nuestro Señor Jesús, siendo nuestro Salvador, siendo nuestro abogado y juez, expía nuestros pecados y siendo así, pues la victoria está asegurada. Solo resta recordar, para que no se nos olvide jamás, la respuesta que le diera el mismo Señor Jesucristo a ciertos personajes que le preguntó en la Escritura. Está registrado en el libro de Mateo capítulo 19.
verso 16 en adelante. Le dijo, maestro bueno, lo reconoció. ¿Qué bien haré para obtener la vida eterna? La pregunta de las 40.000 lochas. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Estaba hablando como un ser humano, aún no había sido muerto ni crucificado. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Dios es el que es bueno. Mas si quieres entrar en la vida, aquí está, subrayenlo, guarda los mandamientos. Entonces, ¿son importantes los mandamientos o no son importantes? Porque el Señor lo está diciendo en boca del mismo del Señor Jesucristo. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora, ¿cuáles son estos mandamientos? La comiquita esa que sale en el catecismo católico. Eso es lo que da risa. ¿Oyó? La Biblia dice, guarda los mandamientos. Y este hombre le dijo, ¿cuáles? Y aquí se los dice. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, etcétera, etcétera. Está hablando del decálogo, está hablando de los 10 mandamientos genuinos. Éxodo capítulo 20, del 1 al 17. Ahí están los 10 mandamientos genuinos. Es decir, le estaba señalando era el decálogo. Pero recuerde que son 10 mandamientos. No son 8 ni son 9. Son 10 mandamientos. Porque la Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 14 que he entendido que todo lo que Dios hace, todo, no una parte de ello, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Que no tiene principio ni fin, ¿verdad? Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Ahora, ¿quién escribió eso? ¿Eso lo escribió Cantinflas o lo escribió la monachita? No, señor, esto lo escribió, esto es orden expresa, está en las santas escrituras del Dios eterno. Se debe también definitivamente entender que dichos mandamientos los escribió el mismo Señor Jesucristo con su propio dedo en tablas de piedra. La palabra piedra significa eternidad. ¿Dónde lo dice? En la escritura, en Éxodo capítulo 31, verso 18. ¿Qué dice? Y dio a Moisés, eso cuando estaba en el monte Sinaí, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahí lo tienen. Finalmente, para no dejar cabos sueltos, ¿por qué? Porque el Señor sabía que los impostores que se hacen pasar por sacerdotes y ministros del Evangelio iban a minar y a metamorfosear su santa ley. Pero él escribió, cerrando con broche de oro su santa Biblia en Apocalipsis 22, 18, ya para cerrar y decir amén a todo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere, escuchen bien esto, señores, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Estamos hablando de las 7 plagas que van a empezar a caer ahorita en lo que se termine este proceso, que se cierre la gracia. 7 plagas que van a ser peores que las 10 que cayeron en Egipto. Y si alguno le quita de las profecías del libro, de esta profecía, pues Dios quitará su parte del libro de la vida. Pongo punto aquí. Recuerden que el libro de la vida, el que está anotado en el libro de la vida, serán los que serán justificados en el juicio para advenimiento. Si usted no está en el libro de la vida, usted no va a ser revisado. Y si usted no es revisado, usted perdió la salvación. Después no venga con lloriqueos. Sigue diciendo, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, si ven Señor Jesús. Así que, distinguido oyente, creo que más claro no canta un gallo. Usted tiene la última palabra. Ya Dios habló. Aunque tenemos cierto miedo a todo acto, aunque usted lo tenga, judicial, la perspectiva del juicio de Dios es diferente a la perspectiva nuestra. En la tierra, el culpable, si no se le condena, no habrá justicia. Y Dios no es ningún blandengue. Así que no debemos temer al juicio porque es para salvación. Arregle sus cuentas con Dios ahora mismo. Cada vez que pequemos, usted puede acudir al santuario celestial y pedirle perdón al Creador mientras haya gracia. ¿Por qué? Porque Él, en vez de condenarlo en su juicio, más bien lo redimirá. Lo puede redimir. Distinguida audiencia, con mucho afecto, espero que este tema lo haya sentido
con importancia y responsabilidad para su vida eterna y para la de su familia. Así que hasta aquí nuestro mensaje. No se pierdan nuestro próximo tema. Les habló desde Venezuela el pastor José Barito desde Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Así que es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y la de su familia en gran manera. Que Dios lo bendiga. Mostrándonos están